Artritis séptica. La causa de artritis séptica en general es una infección bacteriana provocada por Staphylococcus aureus y también por gonococo, dependiendo del grupo etario del cual hablemos. En general, en toda la población encontramos el estáfilo como primera causa, pero en pacientes adultos jóvenes ya y adolescentes aparece también la infección por gonococo. Claro, esto es adultos jóvenes. Obviamente un paciente mayor también lo puede tener, o un paciente de otra edad o de otro tipo también puede presentar esta infección por gonococo. Todo depende de lo que encontremos en el estudio. La clínica de la artritis séptica sería una gran impotencia funcional asociada a eritema en la articulación, fiebre, compromiso de estado general. La conducta a tomar frente a este paciente, que tiene las características que les mencioné, principalmente impotencia, eritema y fiebre, es estudiarlo con una artroscopía, artrocentesis, y en la artrocentesis lo que hay que ver son ciertas características del líquido. Primero, el líquido va a tener disminución de la filancia, es decir, el líquido es más líquido. Esto debería ser como un aceite en realidad, como buen líquido articular, pero termina siendo acuoso. Segundo, aumenta la cantidad de polimorfos nucleares, que aquí se encuentra como generalmente más de 50.000 polimorfos nucleares, en promedio mayor a 50.000 por milímetro cúbico. Y además de esto, algo que nos importa bastante es el Gram, que el Gram en el fondo nos puede mostrar como dos bacterias frecuentes. Uno sería con cocos Gram positivo, lo que es compatible con Staphylo aureus. Y la otra opción es que sean cocos, diplococos sobre todo, Gram negativos. Esto es gonococo. El tratamiento de una artritis séptica corresponde a el aseo quirúrgico. Acá se hace un aseo quirúrgico como primera instancia, más antibióticos que son endovenosos y luego orales. Para el Staphylo aureus, en general, el antibiótico endovenoso, vamos a ponerlo de otro color, para el estáfilo se usa la cloxa o la flucloxacilina o la cefazolina. Excepciones sería cuando sospechamos que nuestro estáfilo es resistente o tiene mayor riesgo, ahí se indicaría vancomicina. Y para el gonococo indicamos ceftriaxona. Muy bien. Luego de eso se pasa a algún antibiótico oral, que podría ser en vez de ceftriaxona después un macrolio, en el caso del gonococo. Otra cosa importante es que el gonococo puede dar también a veces infecciones en varias articulaciones. Ahí habría que hacer el debridamiento quirúrgico en las articulaciones comprometidas más grandes sobre todo, más los antibióticos. Osteomielitis. El agente etiológico más frecuente asociado a una osteomielitis sería la infección por Staphylococcus aureus. La diseminación de este es por vía hematógena. Por lo tanto, acá tenemos infección por Staphylococcus aureus por vía hematógena. Sin embargo, existen otros agentes también que pueden dar osteomielitis, sobre todo si es que la osteomielitis es más crónica, pero en pacientes distintos, como por ejemplo el paciente con pie diabético que va a tener infección polimicrobiana, o el paciente que tenga una escara ya infectada también va a ser más polimicrobiana. Por lo tanto, Staphylo aureus y podemos poner como otro agente polimicrobiano. Recuerden acá, polimicrobiano sería en pie diabético y escaras. Los tipos son dos en general. Tenemos la osteomielitis aguda
y la crónica, donde si bien el tiempo determina que una sea aguda o crónica, el mes en general es el corte, la crónica, recuerden que es la que presenta más cambios. Esta es como con cambios radiológicos. ¿Ya? Como se puede ver en la imagen que está a la derecha. La clínica de este paciente corresponde a un paciente que tiene fiebre, eritema e impotencia funcional de la extremidad. Y me suelo la coma. E impotencia funcional de extremidad. No nombro otros síntomas como compromiso de estado general, fatigabilidad, porque en realidad los sumo en la fiebre. Al igual que la artritis séptica puede tener esos síntomas también. Es la clínica. Vamos con el estudio de la osteomielitis, que sería en este caso inicialmente, primero, acá estudio inicial con la radiografía. ¿Ya? La radiografía, eso sí, tiene un tiempo, o se demora un tiempo en mostrar cambios, por lo cual en una osteomielitis aguda la radiografía tiende a estar normal. Bueno, radiografía, vamos a poner normal en osteomielitis aguda. Se demora como 3 semanas en hacer cambios. ¿Ya? La mejor imagen o el mejor estudio que se puede hacer acá es la resonancia magnética. Muy bien, en la imagen de la derecha ven una radiografía que ya lleva un tiempo, no es una osteomielitis que partió recién. Se ve como en el punto A hay una imagen lítica ósea, ¿ya? Se puede circunscribir a esa parte. Sin embargo, la foto B, ¿ya? O la radiografía B, que por si acaso es otra radiografía, se podría observar cómo esta lesión aumentó. ¿Ya? Hay una destrucción claramente ósea y existen extremos óseos que están como al medio, que están más calcificados de esta lesión. Esto podría corresponder, no se ve tan bien como podría, pero esta área se podría corresponder a un secuestro óseo, que sería algo que es visible en la osteomielitis crónica. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de una osteomielitis? Al contrario de la artritis séptica, si la osteomielitis es aguda, el tratamiento va a ser con antibióticos, sin drenaje ni nada, antibióticos EB, como es por Staphylo aureus en primer lugar, cloxacilina. Ahora, si es que es crónica, en la crónica depende mucho de el tipo de infección que tenga el paciente. La más frecuente es que sea por estáfilo, por lo tanto tiende a manejarse de forma muy similar en antibióticos, pero aparte de esto hay que hacer debridamiento quirúrgico. Debridamiento quirúrgico más antibióticos posteriormente endovenosos. Y en algunos casos, cuando la infección es muy crónica, ¿ya? O hay fistulizaciones o secuestro óseo, como se ve ahí, también a veces es necesario darle a este paciente más antibióticos tópicos. Que acá no es antibióticos tópicos en cremas, como vimos en la parte anterior de infecciones de piel, sino que aquí antibióticos tópicos se dan perlas antibióticas, ¿ya? Perlas antibióticas que se ponen de forma local. En el caso de que sea una crónica, recuerden en contexto de un pie diabético. Esto lo vimos en la clase de diabetes. En general, si hay un pie diabético con una osteomielitis crónica, la conducta con él es realizar una amputación. ¿Ya? Recuerden que en el pie diabético, al contrario del paciente con osteomielitis normal, uno pide la radiografía como examen para saber si es que hay o no signo de osteomielitis y así tomar una conducta terapéutica con el paciente.
Manifestaciones sistémicas por toxinas de Staphylos aureus y Streptopiógenes. Esta diapositiva es corta, pero trata de explicar dos cosas. Primero, que podemos tener infecciones localizadas por estas bacterias que provoquen daño a nivel sistémico, que puede ser bastante letal. En este contexto, hay dos infecciones que se parecen mucho, dos tipos de infecciones del Staphylos aureus y el Streptopiógenes que se conocen como los síndromes de shock tóxico. Ambos son iguales, sería como lo siguiente, sería un shock de, entre comillas, un shock séptico, entre comillas, claro, con foco infeccioso de estas bacterias, en el fondo. Tener una osteomielitis, por ejemplo, con un shock séptico sin bacteremias positivas, ¿ya? Con foco. Esto es importante. Tienen bacteremia negativa. Aquí es la toxina la que produce esto. Esto se traduce en hemocultivos negativos, ¿ya? Pero tengo un foco claramente establecido. Por ejemplo, una celulitis, que después el paciente evolucione con shock séptico, ¿ya? Entre comillas, como les dije, podría ser un shock tóxico. Y lo otro es el paciente con síndrome de piel escaldada estafilocócico, que es como un paciente con impétigo buloso generalizado, donde acá tengo una infección por Staphylos aureus, productor de toxina exfoliativa. En el fondo, si se dan cuenta, ambos son, o las tres patologías son por liberación de toxinas. Por lo tanto, ¿qué pueden tener en común? Bueno, acá es el tratamiento. El tratamiento de ellas, ¿ya? Para detener un poco la producción de toxinas y además eliminar a la bacteria, hay que dar una mezcla antibiótica, que en general corresponde al tratamiento de elección para la bacteria. Por ejemplo, el shock tóxico estafilocócico se manejaría con cloxa, ¿ya? Asociado al antibiótico utilizado para disminuir la producción de toxinas, que es la clindamicina. Bueno, en el caso del Streptopiógenes sería penicilina más clinda. Y el piel escaldada estafilocócico, cloxa más clinda. Una cosa importante que quiero mencionar, que creo que no lo he visto antes, es que el Staphylococcus aureus, recuerden que en ocasiones puede ser resistente a los beta-lactámicos, ¿ya? Específicamente a la meticilina. Esto contraindicaría el uso de cloxacilina como tratamiento antibiótico de elección. En dicho caso, algo que se nos ha inculcado prácticamente de memoria es que el antibiótico de elección frente a ese Staphylococcus aureus sería la vancomicina. Sin embargo, existen varias otras alternativas que voy a nombrar algunas de ellas ahora. Lo voy a poner en asterisco acá. Cuando tenemos un Staphylococcus aureus meticilina resistente, ¿qué cosa puedo utilizar? Aparte de la vancomicina, que es como el más utilizado, más hablado en realidad, más conversado. Vancomicina. También se puede usar sulfatrimetopim, sulfas con trimetopim. Se puede usar también asociado a esto, o además de esto, tetraciclinas. También se puede usar el fármaco que estábamos mencionando arriba, la clindamicina. ¿Claro? Y lo que diga el antibiograma. Por lo tanto, son varias otras alternativas que se pueden utilizar en dichos pacientes. Otro tema distinto ahora, síndrome mononucleósico viral. Existen varias causas de virus que pueden dar como una mononucleosis. Acá en realidad vamos a hablar de la mononucleosis infecciosa en primer lugar. Claro, mononucleosis infecciosa. Que acá encontramos como en primera causa asociada al virus Epstein-Barr, pero también por si acaso el citomegalovirus puede provocar lo mismo, ¿ya? Y son hermanos, el herpes 4 y herpes 5. Y también tenemos los síndromes mononucleósicos, por ejemplo, vamos a poner aquí síndromes, por ejemplo, mononucleósicos, por ejemplo, por adenovirus o primoinfección por VIH, dentro de otras.
La clínica de una mononucleosis infecciosa, ¿cuál sería? Sería un paciente que tiene compromiso de estado general, fiebre, asociado a odinofagia, aumento del tamaño de las amígdalas, aumento tamaño amígdalas, asociado a esto, las amígdalas también presentan un exudado blanco, exudado blanquecino, que es como medio adherente, o sea, está como pegado. Además de esto, presenta una reacción linfática cervical y, bueno, si es una mononucleosis infecciosa también puede presentar hepatosplenomegalia. Más o menos acá, hepatosplenomegalia. O sea, tiene harta clínica este cuadro. El diagnóstico de la mononucleosis viral se hace con la clínica y aparte de esto se puede confirmar con serología, ¿ya? Y la serología, como más utilizada, es para el Epstein-Barr el citomegalovirus. Esto es con IgM. Para el Epstein-Barr se llama BCA, que es antígeno de cápside viral, ¿ya? Que esté positivo. El IgG da lo mismo, en realidad debería estar negativo. Y el citomegalovirus también, IgM para citomegalovirus que debería estar positivo. Bueno, una de las dos. Para el VIH, el test de ELISA o el PCR, porque va a ser una prima infección. Y así sucesivamente se hace con distintas pruebas virales. Probablemente nos entreguen el diagnóstico para nosotros confirmarlo. El tratamiento de este paciente, bueno, perdón, antes de pasar al tratamiento, lo otro importante en el diagnóstico es que en su hemograma va a presentar el paciente leucocitosis con predominancia de los linfocitos, más linfocitosis, y estos linfocitos tienden a ser distintos a los normales, es decir, van a presentar una relación entre el núcleo y el citoplasma mayor a lo que tiene un linfocito normal. O sea, aumento de linfocitos y aparición de atípicos. Aparición de atípicos, de linfocitos atípicos. Esa es la característica que pueden presentar. El tratamiento de un síndrome mononucleósico viral es sintomático. Eso es bueno, sintomático. Síndrome mononucleósico bacteriano. Acá en general vamos a hablar principalmente de la faringoamigdalitis streptocócica, ¿ya? También pueden haber otros gérmenes, como por ejemplo que sea polimicrobiano o con predominio de los anaerobios, que por eso está nombrado al final la angina de Vincent, que la voy a nombrar después. Causa entonces, acá tenemos la faringoamigdalitis streptocócica. En el cuadro anterior mencionamos todos los síntomas que tenía como un síndrome mononucleósico, pero se me olvidó mencionar que también hay tos en ocasiones y rinorrea o coriza, porque hay síntomas virales. Acá vamos a tener completamente ausencia de síntomas virales. Vamos a tener fiebre de rápida aparición. Vamos a poner odinofagia más fiebre de rápida aparición o de aparición súbita. Asociado a las amígdalas que se encuentran aumentadas de tamaño con placas grisáceas. Con amígdalas aumentadas en tamaño, más o menos unas placas grisáceas. Y aparte de esto, también va a presentar, o podría presentar, petequias en el paladar blando. O petequias en el paladar blando.
No existe acá hepatosplenomegalia, no debería existir si hay una reacción de la cadena linfática anterior cervical. ¿Ya? Puede haber también, aparte de la odinofagia, imposibilidad para abrir la mandíbula posteriormente, que sería el trismus, ya por producto de un flegmón o de un absceso periamigdalino. El diagnóstico para la mononucleosis bacteriana por la faringoamigdalitis estreptocócica es principalmente con clínica. ¿Ya? Clínica. Si quieren tomar algún examen para confirmarlo, se toma un test pack rápido. Test pack de rápido, que pueden hacer como una similitud, que sería prácticamente un IgM para estreptopiógenes. Para estreptopiógenes. El ASO, el antiestreptolicina O, no sirve para estos casos, ¿ya? Porque eso me muestra una reacción inmunitaria más de memoria. Por lo tanto, el antiestreptolicina O no sirve para infección aguda. Así que no caigan en esa trampa. El tratamiento para una faringoamigdalitis estreptocócica corresponde principalmente al manejo de este paciente con penicilinas. ¿Ya? Puede ser con amoxicilina el tratamiento. O como a uno lo trataron cuando tico, con penicilina benzatina. Ahora, la angina de Vincent, que me faltaba por ver, es la faringoamigdalitis ulceronecrótica. Acá hay mezcla también de bacterias como el Streptopiógenes con anaerobios. Entonces esto de acá es asociado a anaerobios. Recuerden, Vincent o ulceronecrótica. Acá hay que conocer que se llama así, que corresponde a la asociación con anaerobios y que su manejo cambia un poco, ya que debería ser con clindamicina. Porque así manejo los anaerobios y los gram positivos. Otras causas de síndrome mononucleósico vamos a ver ahora. Está la primera infección por toxoplasma, que aparte de provocar un posible síndrome mononucleósico, también estaría asociada a TORT y corioretinitis, es decir, inflamación de la retina, corioretinitis. Sería un síndrome mononucleósico similar a lo visto anteriormente, cuyo diagnóstico se realizaría con inmunoglobulina para toxoplasma. IgM es la elección, ya que es una prima infección, IgM positiva con IgG negativa. Y el tratamiento en este caso correspondería al uso de sulfatrimetoprim. Otras causas también pueden ser fármacos. Los fármacos asociados a un síndrome mononucleósico, o uno de los más hablados, sería la fenitoína. Que aquí hay que conocer que se asocia nada más. Fenitoína. ¿Ya? Esta asociación hay que comprenderla, por lo mismo muchos pacientes con fenitoína no reciben un tratamiento crónico, sino que simplemente de urgencia. Y también estaría asociada a algunas neoplasias, como por ejemplo la leucemia linfoide aguda. Por lo tanto, los niños hay que tener cuidado en este contexto.